En el vasto teatro celeste, donde cada constelación respira el pulso antiguo de los mitos, surge una tensión silenciosa alrededor de Tauro, guardián primordial de lo tangible, protector de la materia, del bienestar y de aquello que se construye paso a paso. Su energía, firme como la tierra húmeda que sostiene la vida, despierta en otros signos y fuerzas cósmicas un deseo profundo de ponerlo a prueba, de medir hasta qué punto su estabilidad puede resistir la embestida del cambio. Desde tiempos remotos, los vientos astrales susurran que donde Tauro levanta muros de seguridad y constancia, emergen corrientes que buscan quebrarlos, no por crueldad, sino por la eterna danza del equilibrio universal. Algunos planetas transitorios, efímeros y voraces, se fascinan con la solidez taurina y ansían ver cómo reacciona cuando lo que posee es amenazado. En esta trama luminosa, los tránsitos de energía disruptiva aparecen como pruebas épicas destinadas a revelar la fuerza interna que no se mide en bienes ni tierras, sino en la firmeza del espíritu. Hay fuerzas que desean que Tauro pierda lo que tiene porque así se activa el rito sagrado de la transformación. No se trata de un arrebato injusto, sino de la eterna confrontación entre lo que permanece y lo que debe evolucionar. Donde otros signos se consumen en impulsos pasajeros, Tauro se afianza; donde otros flaquean ante la incertidumbre, Tauro se aferra a su esencia. Por eso, en los corredores del zodiaco se despierta una especie de envidia cósmica hacia su capacidad de sostener, de conservar, de resistir. Y esa envidia se convierte a menudo en la chispa que provoca desafíos. En las noches en que Urano atraviesa el territorio taurino, los cielos se agitan. Este errante del cambio encuentra en la fortaleza de Tauro un terreno fértil para sembrar caos, desacomodando lo estable para revelar la grandeza oculta de la renovación. Allí donde todo parecía eterno, surge la grieta que obliga a mirar hacia adentro. Allí donde la posesión dominaba, nace la posibilidad de descubrir valores que no pueden perderse. Los viejos astrólogos narraban que cuando el toro celeste es confrontado y obligado a soltar, no se debilita, despierta. El universo, al desear su pérdida, está en realidad invocando su renacimiento. Cada bien que se desmorona, cada estructura que se fractura, cada certeza que se desvanece, se convierte en el preludio de una reconstrucción más firme, más pura, más alineada con la esencia auténtica que vibra en lo profundo del signo. Así, en el escenario estelar donde algunos anhelan ver a Tauro caer, se despliega la paradoja luminosa: la pérdida no es derrota, sino forja. El toro, al ser despojado, recuerda que su verdadero tesoro no está en lo que acumula, sino en la fuerza telúrica que late en su pecho, en el temple con el que enfrenta las sacudidas del destino y en la majestad con la que vuelve a levantarse cuando las constelaciones creen haberlo derribado. Porque al final, cuando el polvo cósmico se asienta y el rugido de los astros se apacigua, Tauro permanece. No como dueño de lo que tuvo, sino como dueño de sí mismo. Y esa es la victoria que ninguna fuerza celeste puede arrebatar. En la memoria ancestral del zodiaco, se dice que la quietud de Tauro no solo atrae pruebas, sino también miradas silenciosas de aquellos que desean comprender el misterio de su constancia. Esa serenidad terrenal, que brota como un manantial en medio del desorden cósmico, despierta un impulso casi inevitable en ciertas fuerzas: intentar desestabilizar aquello que parece inquebrantable para revelar los cimientos reales que lo sostienen. Hay energías que se mueven desde las sombras astrales, no con malevolencia, sino con el propósito oculto de medir la densidad espiritual que late detrás de la apariencia material de Tauro. Cuando todo parece seguro, estas fuerzas provocan movimientos sutiles, pequeños temblores, desvíos inesperados que buscan arrancarlo del letargo y recordarle que su poder no depende de lo que conserva, sino del temple que moldea su destino. En ese acto, lo que se percibe como un deseo de verlo perder, en realidad es un desafío destinado a pulir su fortaleza interior. Se despliega también un conflicto simbólico entre la energía de lo mutable y la esencia fija del toro. En los corredores celestes, lo mutable desea que Tauro se despoje de sus posesiones para demostrar que también puede danzar con el cambio, que su resistencia no es una barrera sino una disciplina. Allí, las potencias fugaces tratan de arrancarle aquello que le brinda seguridad para mostrarle que es capaz de sostener su identidad incluso sin su armadura terrestre. Es un recordatorio de que el valor taurino no se limita a la materia, sino que se graba en la sangre astral que lo impulsa. En las profundidades simbólicas del mito, también existe el eco de antiguas rivalidades. El toro ha sido desde el principio una criatura sagrada, asociada a fertilidad, abundancia y permanencia. Esa capacidad de generar y preservar provoca que fuerzas vinculadas al movimiento, la ligereza y la inestabilidad sientan la necesidad de probar si la abundancia taurina es auténtica o solo un espejismo sostenido por la rutina.
El deseo de verlo perder se convierte, entonces, en un acto ritual de confrontación entre la creación constante y la renovación inevitable. Surge además el escenario interno, invisible para todos menos para las estrellas. En él, Tauro lucha consigo mismo cuando enfrenta la posibilidad de perder. La tensión entre su deseo de aferrarse y la llamada interna de evolucionar se convierte en una épica silenciosa. Es en esa batalla donde el signo recuerda que la verdadera estabilidad no es inmovilidad, sino la capacidad de sostener el centro incluso mientras lo exterior se derrumba. La aparente amenaza de pérdida no es más que el viento que aviva el fuego de su determinación. El universo, en su eterno equilibrio, conoce la fuerza latente de Tauro. Por eso permite que ciertas corrientes afloren, aquellas que parecen ansiosas de arrebatárselo todo. Lo que en la superficie se percibe como oposición, en el fondo es una invitación del destino a descubrir una forma de poder más sutil, más profunda y más indestructible, aquella que no reside en las manos, sino en el corazón. Así, entre los embates del caos y la quietud celestial, Tauro se expande, no como un guardián de posesiones, sino como un símbolo de resistencia luminosa que ningún vendaval puede desarraigar. En el tejido más remoto del firmamento existe un pulso silencioso que revela cómo, cuando algunos anhelan que Tauro pierda lo que ha construido, no solo se trata de un desafío a su estabilidad exterior, sino a la profundidad misma de su vínculo con la materia. La energía taurina, tan arraigada en lo físico, lleva inscrita la misión de aprender que la posesión es solo una parte del camino y que la verdadera fortaleza surge cuando incluso lo más preciado corre el riesgo de desvanecerse. Hay corrientes astrales que emergen desde planetas de resonancia lenta, aquellos que trabajan en las capas profundas del destino. Estas fuerzas observan a Tauro con un ojo severo pero justo, deseando que lo que considera suyo sea puesto en duda para despertar en él la conciencia de que la seguridad es un estado interno, no una acumulación externa. En este movimiento secreto del cosmos, lo que parece un deseo de verlo perder se transforma en una forja que templa su voluntad. En el horizonte mítico del zodiaco también existe la tensión entre los elementos. La tierra de Tauro, fértil y resistente, atrae la provocación del fuego que busca quemar lo estático, del aire que intenta dispersar lo denso y del agua que pretende disolver lo permanente. Estas fuerzas no actúan por rivalidad, sino por la necesidad de mantener el equilibrio universal. Al desafiar a Tauro, lo obligan a recordar que la estabilidad no es rigidez, sino maestría en sostener la forma incluso cuando los elementos se enfrentan. En un plano más sutil, las constelaciones antiguas narran al Toro como un guardián del tiempo cíclico. Su capacidad para mantener lo que se ha ganado despierta en otras energías la necesidad de empujarlo hacia la renovación forzada, para evitar que la vida se detenga en un punto inmutable. Cuando el universo desea que Tauro suelte algo, es porque hay puertas cerradas que solo pueden abrirse cuando las manos quedan vacías. Este gesto cósmico, tan duro como sabio, lo impulsa a avanzar hacia territorios que de otro modo nunca exploraría. Dentro del corazón astral del Toro habita una fuerza que solo se revela bajo presión. Cuando el entorno se vuelve incierto, esa energía silenciosa emerge, poderosa y estable como una montaña capaz de soportar tormentas. Lo que algunos desean arrebatarle se convierte en el detonante que libera su verdadera grandeza, aquella que no se exhibe en tiempos de calma, sino en la intensidad de los cambios que parecen injustos pero que esconden un propósito superior. En la visión más elevada del cosmos, la pérdida que otros anhelan ver en Tauro no es caída, sino ascenso. Es la apertura de un sendero que lo transforma en un símbolo vivo de persistencia luminosa. Cada prueba que enfrenta, cada despojo que supera, lo convierte en un referente de fuerza invencible, no porque nunca haya perdido, sino porque ha sabido renacer desde lo profundo de la tierra que lo vio nacer. Así, incluso en el deseo ajeno de verlo sin nada, el Toro encuentra la oportunidad de convertirse en todo. En la arquitectura silenciosa del universo, donde cada signo custodia un arquetipo ancestral, Tauro porta el mandato de materializar, de dar forma y consistencia a lo que los demás solo imaginan. Esta misión, tan sagrada como pesada, provoca que ciertas fuerzas cósmicas generen un impulso casi inevitable de someterlo a pruebas que revelen si su estabilidad es auténtica o una ilusión que se sostiene por inercia. Ese deseo de verlo perder lo construido surge como un mecanismo del destino que busca mantener vivo el dinamismo de la existencia. En los corredores más antiguos del zodiaco, se habla de los lazos kármicos que acompañan al Toro. Vínculos que vienen de otras eras, de otras vidas simbólicas, donde aprendió a valorar la permanencia después de haber enfrentado la escasez. Por eso, su fortaleza actual puede despertar energías que desean poner a prueba esa memoria profunda. Al provocar que algo se tambalee,
esas fuerzas buscan reactivar en Tauro la sabiduría que le enseña a distinguir entre lo que realmente nutre su alma y aquello que solo ocupa espacio en su vida. En el silencio que existe entre los tránsitos celestes también se encuentran energías que no se manifiestan como desafíos directos, sino como un llamado interno. Son impulsos que flotan en el alma taurina cuando algo que posee comienza a corroerse desde dentro, una señal de que ha cumplido su ciclo. Aunque a veces pueda percibirse como una fuerza externa que desea arrebatarlo, en realidad es su propio espíritu expandiéndose, pidiendo liberarse de cargas que ya no sostienen su crecimiento. Es un recordatorio de que incluso la tierra fértil necesita renovarse de vez en cuando. En la tradición simbólica, se habla de guardianes invisibles que acompañan al toro cuando atraviesa momentos de pérdida. Fuerzas que no intervienen para evitar el despojo, sino para guiarlo a través de él sin que se quiebre su esencia. Estos guardianes observan la resistencia con la que Tauro enfrenta lo inevitable y celebran la dignidad con la que vuelve a levantar aquello que fue derribado. Ese acompañamiento silencioso convierte cada aparente derrota en un acto de reconstrucción heroica. En ciertos momentos del ciclo astral, el toro se convierte en el epicentro de fuerzas contradictorias, unas que buscan conservarlo todo y otras que exigen un cambio radical. Esta tensión crea un campo de energía que impulsa a Tauro a descubrir un tipo de poder que no se basa en retener, sino en elegir con sabiduría. Cuando lo empujan a soltar, lo obligan a mirar más allá de la superficie, a encontrar tesoros que no pueden ser arrebatados porque nacen de su propia grandeza interna. En la visión más profunda del cosmos, cuando algunos desean verlo perder lo que tiene, el destino está preparando un ascenso que solo puede ocurrir tras una transformación. La aparente amenaza se convierte en un portal. La caída aparente en una expansión. Lo que parecía un ataque celeste se revela como un gesto del universo para recordarle que su valor no depende de lo que sostiene entre las manos, sino de la fuerza inquebrantable que habita en su interior. Así, incluso cuando otros anhelan verlo vacío, el toro resurge colmado de una luz que nadie puede apagar. En los pliegues más profundos del simbolismo celeste, existe una dimensión donde el tiempo no avanza de forma lineal, sino que gira en espirales de aprendizaje. En ese espacio, Tauro no solo construye para el presente, sino que arrastra la responsabilidad de sostener legados invisibles, energías acumuladas que buscan perpetuarse a través de su constancia. Esta carga silenciosa despierta en ciertas corrientes del universo un impulso de interrupción, como si el cosmos mismo necesitara comprobar si aquello que se mantiene en pie lo hace por verdadera fortaleza o por costumbre arraigada. Surge entonces una presión sutil que no siempre se manifiesta como pérdida inmediata, sino como desgaste. Lo que antes era sólido comienza a exigir más esfuerzo, lo que antes fluía se vuelve denso. Estas fuerzas no buscan destruir de golpe, sino erosionar lentamente, obligando a Tauro a confrontar una verdad más compleja, que no todo lo que perdura merece seguir siendo sostenido. En esa fricción constante, el toro descubre que su poder no radica únicamente en resistir, sino en discernir que vale la pena preservar. En el trasfondo de esta dinámica aparece una energía menos evidente, pero profundamente influyente, la del deseo colectivo. En el entramado humano y simbólico, Tauro representa la acumulación, la seguridad y la estabilidad material. Esto provoca que, en ciertos planos, exista una proyección inconsciente de otros arquetipos que anhelan ver ese equilibrio alterado. No como un acto de hostilidad directa, sino como una forma de cuestionar la distribución del poder, de desafiar la idea de que algo puede mantenerse inmutable en un universo que exige transformación constante. A nivel más elevado, las fuerzas que parecen querer despojar a Tauro también están vinculadas con la expansión de su sensibilidad. Cuando lo material se tambalea, se abre un espacio donde lo sensorial y lo espiritual se intensifican. El placer simple, la conexión con la tierra, el valor de lo esencial adquieren una nueva dimensión. Es como si el universo, al retirar ciertas seguridades, amplificara su capacidad de percibir lo que realmente nutre su esencia. Esta expansión no ocurre en la comodidad, sino en el contraste entre lo que se pierde y lo que permanece. En antiguas visiones astrológicas, se hablaba del momento en que el toro deja de ser únicamente guardián de lo tangible para convertirse en un alquimista de la materia. Ese tránsito ocurre precisamente cuando enfrenta la amenaza de quedarse sin aquello que define su estabilidad. En lugar de aferrarse, transforma. En lugar de resistir ciegamente, redefine. Y en ese acto, lo que antes era posesión se convierte en poder consciente. Las fuerzas que desean verlo perder no comprenden del todo que cada intento de despojo activa una capa más profunda de su esencia. Como una montaña que parece inmutable pero guarda en su interior un núcleo ardiente,
Tauro revela su verdadera naturaleza cuando es presionado. No es solo tierra firme, es también energía contenida, capaz de regenerar, de reconstruir y de elevarse con una dignidad que desafía cualquier intento de derrumbe. Así, en la gran sinfonía del universo, donde algunos impulsos parecen conspirar contra su estabilidad, se revela una verdad más amplia, que cada intento de arrebatarle algo es en realidad una invocación a su grandeza más profunda. Y en ese llamado, Tauro no se reduce, no se fragmenta, sino que se expande más allá de lo que incluso las estrellas habían previsto. En los confines más silenciosos del cielo simbólico existe una corriente oculta que observa a Tauro con una mezcla de cautela y desafío. Esta corriente no proviene de un planeta ni de una constelación concreta, sino del propio movimiento del destino, que reconoce en el Toro una fuerza tan estable que, si no es sacudida periódicamente, puede dormirse sobre su propio poder. En esa tensión cósmica surge un impulso que desea ver cómo reacciona cuando aquello que parece tan seguro comienza a desvanecerse, no para castigarlo, sino para evitar que su grandeza quede atrapada en la repetición. En las sendas más antiguas de la astrología esotérica se menciona un aspecto poco explorado, la relación de Tauro con los umbrales. Aunque es un signo fijo, su verdadera maestría se revela en los momentos en que se enfrenta a puertas que aún no se han abierto. Cuando el universo retira algo de su vida, está creando el espacio necesario para que Tauro cruce un límite que antes parecía inquebrantable. El deseo de verlo perder no es más que la sombra de ese portal, un impulso cósmico que empuja desde atrás para que no pueda retroceder. Hay también una dimensión arquetípica donde Tauro encarna la abundancia primigenia, esa que brota de la tierra sin esfuerzo. Esta abundancia puede incomodar a energías que se basan en la lucha constante, pues ver a Tauro sostener lo suyo con calma despierta la necesidad de probar su merecimiento. En ese roce entre la facilidad y el esfuerzo, el universo crea una prueba destinada a revelar que la abundancia taurina no es un regalo inmerecido, sino el fruto de una disciplina silenciosa que sus detractores no siempre alcanzan a comprender. En el plano emocional, Tauro posee un mundo interno que rara vez muestra, una profundidad que solo se activa en momentos de pérdida. Cuando algo le es arrebatado, se genera un terremoto interno que no destruye, sino que despierta. En ese despertar, el Toro recuerda que su corazón es un santuario indestructible capaz de sostenerse incluso cuando todo lo externo se desmorona. Es en esta dimensión emocional donde las fuerzas que desean verlo caer fracasan sin darse cuenta, porque lo que intentan quitarle carece de impacto frente a lo que realmente lo sostiene. Dentro del tejido energético del zodiaco existe además una antigua alianza entre Tauro y los ritmos naturales. Por eso, cuando algo se va de su vida, no lo hace de forma abrupta sin propósito, sino siguiendo un ciclo que, aunque doloroso, respeta la esencia del signo. Las aparentes pérdidas se sincronizan con temporadas de renovación de la tierra, donde lo viejo debe ser removido para que el terreno quede listo para nuevas semillas. Lo que parece un deseo ajeno de privarlo se convierte en una invitación a renacer con mayor fertilidad espiritual. En el nivel más elevado del símbolo taurino se oculta una verdad que las fuerzas desafiantes siempre subestiman. Cada vez que algo le es arrebatado, Tauro no queda vacío, queda puro. En ese estado esencial, recupera la conexión con su poder ancestral, aquel que no depende de lo que posee, sino de lo que es. Y esa pureza, esa esencia renovada, es más fuerte que cualquier estructura material que pueda perder. Por eso, incluso cuando otros desean verlo sin nada, el universo sabe que en ese instante el Toro está más preparado que nunca para recuperar, reconstruir y elevarse con una grandeza que supera todo lo que antes sostuvo. En los rincones más profundos de la mitología zodiacal se habla de un pacto silencioso entre Tauro y las corrientes invisibles del destino. Este pacto no le promete protección absoluta sobre lo que posee, sino la certeza de que cada prueba, incluso aquellas que nacen del deseo ajeno de verlo despojado, tiene un significado mayor dentro del mapa sagrado de su evolución. En este nivel, las pérdidas se convierten en señales, marcas que indican que el camino debe ampliarse más allá de lo conocido. También existe una dimensión donde Tauro actúa como ancla del mundo emocional colectivo. Su energía de firmeza y estabilidad sirve de pilar para quienes fluctúan entre dudas, miedos y cambios constantes. Es precisamente esta capacidad para sostener a otros lo que despierta en ciertas fuerzas un impulso de ponerlo a prueba. Quieren ver si esa fortaleza es real, si puede mantenerse erguido incluso cuando es él quien enfrenta la inestabilidad. Y al hacerlo, el Toro demuestra que no se mantiene firme por necesidad externa, sino por convicción interna. En el tejido simbólico del cielo también se entreteje el rol de Tauro como guardián del valor auténtico.
Esta misión provoca que aquello que no está alineado con su verdadera esencia deba caer, ya sea por el movimiento natural del universo o por fuerzas que, desde fuera, intentan apartarlo de lo superficial. Lo que parece un deseo de verlo perder es, en realidad, la necesidad cósmica de retirar de su camino cualquier elemento que no resuene con su crecimiento. De ese modo, el toro descubre que la pérdida puede ser una forma oculta de protección. En los pasajes más remotos del zodiaco se menciona que, cuando Tauro atraviesa periodos donde otros parecen anhelar su declive, el mundo espiritual intensifica su presencia a su alrededor. Se despiertan intuiciones antes dormidas, señales sutiles que solo pueden percibirse cuando la materia deja de ocuparlo todo. Esa apertura sensorial le permite ver más allá de lo inmediato y comprender que lo que se desvanece no limita su destino, sino que lo libera para avanzar hacia una versión más refinada de sí mismo. En la danza eterna de los elementos existe un propósito profundo detrás de la aparente confrontación. La tierra taurina necesita, cada cierto tiempo, ser sacudida por fuerzas que no buscan destruirla, sino airearla. Como los campos que requieren ser removidos para recuperarse, Tauro atraviesa momentos donde algunos desean ver su estructura colapsar, sin saber que esa sacudida reactiva su fertilidad interna. Lo que cae deja espacio para lo que renace con más fuerza, más vida y más propósito. Y en la cúspide de toda esta dinámica se encuentra la esencia más elevada del toro, una fuerza ancestral que no se doblega ante la pérdida, sino que la transforma. Cada intento de arrebatarle algo despierta su poder más profundo, ese que no grita ni lucha de forma impulsiva, sino que se eleva con serenidad imponente. En ese ascenso silencioso, Tauro demuestra que no se define por lo que tiene, sino por la grandeza que despliega cuando el universo lo desafía. De este modo, incluso cuando otros desean verlo caer, el toro se levanta más estable, más sabio y más luminoso que antes. En la profundidad más silenciosa del firmamento existe un registro antiguo donde se guardan las memorias de cada signo. Allí, en páginas invisibles, se detalla cómo Tauro carga consigo una energía que no solo construye, sino que estabiliza el pulso del mundo. Esa estabilidad, tan sólida y tan característica, despierta una curiosidad intensa en ciertos arquetipos del cosmos que desean comprobar qué ocurre cuando las columnas de su realidad se ven sacudidas. No es un ataque ni una conspiración, sino un experimento sagrado destinado a revelar la amplitud total de su poder interno. En ese registro luminoso se menciona que Tauro posee una conexión especial con la sustancia primordial del universo, aquella energía que moldea la materia y la convierte en forma. Este vínculo tan profundo genera que, en ocasiones, fuerzas superiores decidan tensarlo para fortalecerlo, del mismo modo en que el metal necesita ser expuesto al fuego para alcanzar su máximo potencial. Lo que algunos interpretan como deseo de verlo perder es, en esa lectura superior, un proceso alquímico que impulsa al toro hacia una versión más pulida y luminosa de sí mismo. Existe también un nivel simbólico donde Tauro representa la memoria del mundo físico. Cuando acumula, no lo hace solo para sí, sino como reflejo de la capacidad humana de construir y preservar. Por eso, cuando ciertas energías celestes buscan poner a prueba su estabilidad, lo hacen para recordarle que nada puede convertirse en un fin en sí mismo si desea mantenerse vivo y fértil. Lo que se tambalea lo hace para que Tauro recuerde que incluso lo más estable debe respirar, renovarse y abrir espacio a lo que está destinado a llegar. En antiguas enseñanzas astrológicas se explicaba que el deseo de ciertos impulsos celestes de ver a Tauro sin aquello que lo sostiene nace de un propósito más profundo, liberar su fuerza creativa. El toro, centrado en conservar, a veces olvida que también es un signo capaz de gestar, de dar origen, de expandirse más allá de su zona de confort. Cuando algo se va, no es un vacío, sino una oportunidad para despertar una creatividad dormida que solo emerge en los momentos en que la tierra comienza a resquebrajarse. En los tránsitos más intensos, Tauro se convierte en un símbolo viviente de resistencia serena. No lucha por impulso, sino con una fuerza silenciosa que impresiona incluso a los astros que lo desafían. Esta fortaleza provoca que, aun cuando haya quienes deseen verlo debilitado, la propia naturaleza taurina transforme cada intento en un impulso de crecimiento. La energía que otros buscan retirarle termina convirtiéndose en alimento para su evolución. En lo más alto del cielo simbólico se revela un aspecto aún más profundo, la capacidad de Tauro para convertir cada pérdida en un ancla hacia su verdadera identidad. Cuando algo cae, lo que permanece es su esencia, una esencia que no puede fragmentarse porque está hecha del mismo tejido que la constancia universal. En esa comprensión final, el deseo ajeno de verlo perder se disuelve, porque el toro demuestra que aquello que es capaz de reconstruir infinitamente no puede ser arrebatado. Su grandeza,
arraigada como las raíces de la tierra, renace una y otra vez, más fértil, más firme y más poderosa que antes. En las profundidades más recónditas de la sabiduría astral se habla de una fuerza silenciosa que acompaña a Tauro desde su origen, la voluntad de sostener lo que otros no pueden cargar. Esa capacidad de mantener el equilibrio incluso en medio del caos atrae, desde ciertos rincones del universo, impulsos que desean poner en evidencia la verdadera naturaleza de esta fortaleza. No son sombras enemigas, sino espejos que reflejan lo que aún no se ha descubierto en su interior, y que solo puede revelarse cuando lo externo se tambalea. Las antiguas tradiciones astrológicas mencionan que Tauro es uno de los signos que más influye en la vibración colectiva de la Tierra, pues su energía está profundamente ligada al ritmo del cuerpo, de la naturaleza y de las formas que sostienen la vida cotidiana. Por eso, cuando algunos deseos ajenos intentan empujarlo hacia la pérdida, lo que realmente están haciendo es activar su conexión con el pulso primordial. En esa activación, Tauro accede a una fuerza instintiva que supera cualquier estructura material y que le permite mantenerse en pie incluso cuando el suelo parece fracturarse. Existe un plano más elevado donde Tauro encarna la maestría de la paciencia. Esa paciencia, que a veces se confunde con pasividad, es en realidad un poder que intimida a energías más aceleradas. Este contraste provoca que dichas energías impulsen movimientos que busquen desestabilizarlo, como si quisieran demostrar que nadie puede permanecer en calma cuando el mundo se agita. Sin embargo, en esa prueba, Tauro demuestra que su tranquilidad no es un estado frágil, sino una fortaleza ancestral que ningún deseo ajeno puede quebrar. En la dimensión espiritual del signo aparece una verdad que pocos mencionan: la pérdida en Tauro activa un despertar sensorial. Cuando algo desaparece, su percepción se afina, su sensibilidad se expande y su conexión con lo intangible se vuelve más clara. Es como si el universo, al retirarle algo, despejara un velo interno que le permite ver más allá de lo evidente. Lo que otros desean arrebatarle termina convirtiéndose en una puerta abierta hacia una comprensión más profunda y más elevada de su propio camino. Los relatos míticos también describen a Tauro como un guardián de la belleza esencial. No de la estética superficial, sino de la belleza que se manifiesta en lo auténtico, en lo duradero y en lo verdadero. Por eso, cuando ciertas fuerzas intentan despojarlo, están en realidad limpiando la senda de aquello que no pertenece a esa belleza pura. Lo que cae es lo que ya no tiene armonía con su espíritu, lo que permanece es lo que verdaderamente lo representa. En esa selección natural del alma, Tauro emerge más alineado con su propio brillo. Y en el centro de todos estos movimientos se encuentra la fuerza más profunda del toro, la capacidad de renacer desde la serenidad. No necesita estruendo para volver a levantarse, ni dramatismo para reclamar su lugar. Su renacimiento es como el brote que atraviesa la tierra después del invierno, silencioso pero inevitable, suave pero imparable. Cada intento de verlo perder activa ese renacimiento, convirtiendo la aparente caída en un ascenso. De este modo, el deseo ajeno de verlo sin nada nunca se cumple, porque aquello que nace desde su esencia no puede ser arrebatado. Su luz, arraigada en lo más hondo de la tierra astral, siempre encuentra la forma de regresar más fuerte que antes. En los anales secretos donde los antiguos astrólogos consignaron las fuerzas invisibles que gobiernan la experiencia humana, se describe un fenómeno poco explorado relacionado con Tauro, la capacidad de sostener no solo lo propio, sino también aquello que otros han abandonado. Esta cualidad, noble pero exigente, genera que ciertas energías cósmicas deseen ver qué ocurre cuando el peso que carga se vuelve demasiado grande. En ese acto, lo que aparenta ser un deseo de verlo perder es en realidad una invitación a soltar cargas que jamás le correspondieron, liberando así su verdadera potencia. En un plano aún más profundo se revela la relación especial de Tauro con la memoria corporal del mundo. Su energía fija absorbe y almacena silenciosamente las huellas de cada ciclo, de cada intento, de cada paso que se dio antes de él. Esta capacidad de retener tanto lo visible como lo invisible despierta la necesidad universal de depuración. Por eso, cuando ciertos impulsos astrales parecen querer despojarlo, no están atacando su estabilidad, sino ayudando a liberar aquello que quedó acumulado más allá de lo necesario. La pérdida se convierte entonces en limpieza interna, en purificación de un terreno fértil que necesita espacio para florecer. En el trasfondo energético del zodiaco, Tauro se relaciona también con la ley de la permanencia consciente. Su desafío no es simplemente conservar lo que tiene, sino hacerlo de manera alineada con su propósito. Cuando fuerzas externas parecen querer arrancarle algo, a menudo revelan lo que realmente no estaba en resonancia con su destino.
Es como si el universo enviara señales contundentes para apartar lo que entorpecía su avance, aunque él no lo hubiera percibido. En este sentido, la pérdida adquiere un matiz protector disfrazado de adversidad. Hay además un aspecto heroico poco mencionado: la resistencia emocional de Tauro no surge únicamente de su calma, sino de una valentía silenciosa que se fortalece cada vez que lo ponen a prueba. Esta valentía no necesita proclamarse, se manifiesta en la forma en que continúa avanzando aun cuando todo lo que lo rodea parece desmoronarse. Es un tipo de coraje que no se enseña, sino que brota desde lo más profundo de su esencia telúrica. Y es precisamente este coraje lo que las fuerzas que desean verlo caer nunca toman en cuenta, razón por la cual sus intentos no logran quebrarlo. En el plano más sutil de la astrología, Tauro posee un vínculo especial con la vibración de la abundancia verdadera, aquella que no se mide en posesiones, sino en capacidad de atraer, generar y multiplicar lo que necesita. Cuando parece perderlo todo, esa vibración se vuelve más activa, más libre, más poderosa. Lo que se va abre la puerta a una abundancia más alineada con su espíritu, una que no depende de acumular sino de fluir. De este modo, lo que otros desean arrebatarle se transforma en un espacio que el destino utiliza para otorgarle algo más grande. En el corazón más sagrado del simbolismo taurino reside una revelación final que cierra todo ciclo de pérdida, el reconocimiento de que su valor jamás ha estado en lo que protege, sino en la fuerza con la que renace. Cuando el universo le retira algo, no lo destruye, lo despierta. Cuando otros desean verlo vacío, lo profundiza. Y cada vez que se pone a prueba su resistencia, su espíritu se expande más allá de los límites conocidos. Así, incluso frente al deseo ajeno de verlo sin nada, Tauro se eleva como un emblema de fortaleza renovada, capaz de transformar cualquier intento de derrumbe en el inicio de una nueva era interior.